Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos? Nuevamente nos acompaña en el estudio de la lección de esta semana, que lleva por título Los engaños finales de Satanás, la lección número 10, y el versículo para esta semana lo encontramos en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso versículo, ¿no? Y bueno, este momento nos acompaña nuestro hermano Abraham Rodríguez, nuestro hermano Nehemías Gómez y su servidor Tony Gómez, que juntos compartiremos con ustedes esta lección. La estudiaremos y vamos a poder compartir con ustedes, esperando que sea de gran bendición. Definamos Babilonia. Ya en la lección pasada ya habíamos hablado de Babilonia, qué es lo que simboliza, qué es lo que significa: confusión, en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, y no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas. Hablábamos de eso, ¿no?, la semana pasada, diciendo pues que Babilonia, o hablando de que es una organización, un sistema, y un sistema falso de adoración. ¿Qué hay de malo en Babilonia? ¿Por qué anuncia Dios su caída y envía una invitación a salir de ella? Apocalipsis 14:8. Los engaños de Babilonia. Un engaño universal. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Qué podemos entender con eso? Jesús profetizó que falsos profetas engañarán al mundo con señales y prodigios, y de ser posible también engañarán a los que quieren ser fieles a Dios. ¿Cómo lo harán? Ahí es donde entra el dilema, ¿no? Sí. Uno de los subtítulos de nuestra diapositiva o de los títulos que tiene, es un engaño universal. Y la semana pasada describimos que este sistema religioso es una iglesia. Hablamos de dos iglesias. Hay dos iglesias: la iglesia de Dios y la iglesia del enemigo. Y está representado por dos mujeres. Una vestida de pureza y otra vestida de escarlata. Y esta representa, la última, a un sistema religioso que lo identificamos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es interesante hablar de esto porque a cualquier persona que nosotros le preguntemos si su iglesia es la verdadera, todos van a decir que sí. Y si alguien le pregunta, ¿tu iglesia es falsa?, nadie va a decir que no. Pero la Biblia presenta dos clases de iglesias, o dos clases de personas, y nosotros pertenecemos a uno o pertenecemos a otro. Si bien es cierto, hoy hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, pero para Dios solamente hay dos: los que obedecen su palabra y los que la desobedecen. Claro está que dice que hay una iglesia que es madre, y si es madre es porque también tiene hijas. Y no dice que es la ramera que tiene hijas, dice es madre de rameras. O sea que también las hijas están prostituidas, están alteradas, porque hay un engaño, hermanos, masivo, universal. Está en sus doctrinas. Quien no tiene una, tiene el otro. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene el falso día de adoración, que es el domingo. Sus hijas también lo tienen, ¿verdad? Y quizás las hijas ahora tienen algo que la mamá, quizás, por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma. Así es. El tema de la inmortalidad del alma, el don de lenguas. Y así podemos seguir nombrando. O sea, hay una serie de doctrinas erróneas y que la gente está engañada, pero ahí siguen, y Dios por eso nos invita, nos llama a través de esta lección a que nosotros salgamos de la confusión, salgamos de Babilonia. Así es. Y principalmente estudiaremos las dos principales falsedades de Babilonia, en el concepto de el alma inmortal y la adoración al sol, como ya lo había mencionado. Entonces, en eso va a estar basado el estudio de esta semana. Y bueno, como ya lo decías, en la semana pasada hablábamos del sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol. Y
ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús. El profeta dice: como una mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión, una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. Y la otra, vemos que dice la Biblia, compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de su propio marido. Son palabras duras que utilizó el profeta ahí, ¿no? Eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de tu propio marido. Y dice: en el pasado Babilonia mantuvo a las masas en la ignorancia, apartándolos de la Biblia y enseñándoles como verdad filosofías humanas. En el presente sigue actuando igual, presenta razonamientos humanos que apartan a las masas de la verdad bíblica y los hacen creer que sí, que Dios está diciendo eso. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces no utilizamos el escrito está. Muchas veces las personas son engañadas o somos engañados. No, ¿cómo lo diré? Porque una es que hay quienes tienen por sí la verdad o el conocimiento aún mayor o la preparación, pero aunque esa persona, por muy preparada que esté y esté nombrada por la misma palabra de Dios como un lobo vestido de oveja, creo si nos dejamos engañar no es por aquella persona, porque el engaño viene, sino por culpa de nosotros mismos, porque no estudiamos, no leemos la palabra de Dios, no meditamos, no oramos, no pedimos la dirección o la protección de Dios, y nos quedamos en el momento con lo que se enseña, ¿no? Y a raíz se va enseñando pues, lo mismo como era en un principio también, que se les prohibía pues la Biblia, ¿no?, a las personas. Entonces los que decían, los que sabían, pues eran los que hablaban de la Biblia en ese tiempo, y se quedaban las personas o porque ellos son los que saben. Y el engaño, como continúa ahora, prácticamente viene siendo lo mismo, pero más todavía sutil, ¿no?, ese engaño. No se prohíbe prácticamente abiertamente, no estudies la Biblia, pero prácticamente se viene enseñando lo mismo. Se lleva a que los que saben, ellos son los que saben lo que dicen la verdad y lo que hay que hacer y lo que no. Y la persona, como hoy en día, pues prácticamente muchas veces está, no, pues ellos son los que saben, ellos son los que conocen, o ellos son los que entienden o pueden entender la Biblia, como decía cierto pastor ahí. Nosotros los pastores somos los que podemos entender las profecías, nadie más. Y muchas veces nosotros queremos saber algo de la Biblia, y lo primero que hacemos cuando la misma Biblia dice que si tienes falta de conocimiento, pídele a Dios. Y antes de ir a Dios, nosotros buscamos a otro ser humano para buscar el conocimiento, y nos dejamos llevar a veces por el mismo ser humano, cuando no hay ni conocimiento ni sabiduría humana que pueda estar por encima de la de Dios, ni que se acerque a Dios. Sí, pero es error de nosotros mismos, nos dejamos llevar o nos dejamos engañar por el enemigo. Y aparte que viene el engaño más sutil, o sea que viene disfrazado así entre la verdad y la mentira, o sea viene parte verdad y parte mentira. Y si nosotros no estudiamos, no investigamos por nosotros mismos, como dice el Espíritu Profecía, que debemos conocer la verdad por nosotros mismos, pues fácilmente nos dejamos engañar, fácilmente nos dejamos llevar por lo que alguien más dice, y que esto prácticamente a donde nos lleva, pues no es a Dios, sino prácticamente a la perdición. Mencionaba que del que nos acerca a Dios y lo que nos lleva
pues prácticamente alejarnos de Dios. Y si hoy en día nosotros, conociendo el tiempo en el que estamos, y sabemos que los engaños de Satanás, como lo presenta Apocalipsis y Pablo, que vienen más fuertes, y que nosotros debemos estar preparados y prepararnos, y también compartir con otros, porque eso es parte de la predicación del Evangelio, también presentar el mensaje para hacer prácticamente, como mencionamos en la lección pasada, del llamado a salir de Babilonia, de la confusión o del engaño. Entonces no hay otra manera para salir de ese engaño o para no dejarnos engañar más que ir a la palabra de Dios y presentar este mismo mensaje nosotros. Y que es uno de los propósitos de Satanás, dice la mensaje del Señor, de que Satanás no quiere que se presente estos mensajes así abiertamente, porque quiere mantener engañado al pueblo de Dios, adormecido hasta que se cierre el tiempo de la gracia, y no quiere que se sepa cómo es que Satanás trabaja. Así es. Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades, muchas atrocidades a lo largo de los siglos. Es decir, que siguió el camino que le parecía correcto. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solo el estudio de la Biblia, dirigido por el Espíritu Santo, nos puede hacer distinguir la verdad del error. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estamos hablando de otro gran engaño, ¿no? La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente. Apocalipsis 18:2 dice: esto implica que la cristiandad actual abraza doctrinas de demonios. 1 Tesalonicenses 4:1. La más arraigada es aquella que enseña que, como dijo Satanás a Eva, la persona no muere, es inmortal. Si has aceptado a Jesús como Salvador, vas directamente al cielo al morir. Si no, tal vez vayas al infierno o vayas como un espíritu esperando una nueva oportunidad. La inmortalidad natural del alma contradice directamente la palabra de Dios, que enseña que la muerte es como un sueño del que despertaremos en la resurrección. Y tanto creyentes como no creyentes abrazan eso, abrazan ese gran engaño. Yes, y fíjate que hay iglesias o pastores y cristianos que dicen: no, pues ya se murió tal persona, pues está con Dios. Y todos ellos no es que sean ateos o satanistas o musulmanes y todo. Si todo aquel que dice está con Dios es porque es cristiano, porque cree en Dios, ¿no? Cree en la existencia de Dios. Sí. Y todos dicen: no, pues está con Dios. Se muere un artista, es que está ya con Dios. Entonces, esa no es una base bíblica, no tiene base bíblica, no existe tal cosa. La Biblia enseña que el que muere va al sepulcro, no es que su alma anda penando. Entonces, ese asunto de la inmortalidad del alma es una de las doctrinas que presenta la Iglesia Católica a sus dirigentes, a sus feligreses, y también la tienen sus hijas, que son las iglesias protestantes, entre comillas, pero ya no son protestantes, porque ya no protestan nada, en todo están de acuerdo con la iglesia popular. Sí. Y no solamente es el tema de la inmortalidad del alma, es el tema clave del día de adoración, Ezequiel 4:6 menciona este texto algo bien importante. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Lo que está diciendo este texto es que los encargados de la adoración en los tiempos de Ezequiel, o cuando Ezequiel mira esta imagen, es que estaban adorando, dándole la espalda al templo de Dios, a Dios, y estaban adorando al sol. Eso es exactamente lo que la Iglesia Católica ha hecho.
le ha dado la espalda a Dios y a las Sagradas Escrituras y ha optado por seguir un día que también representa la adoración al sol. Y yo sé que eso entre el pueblo adventista es un punto que tenemos muy bien presente, pero quizás no alguien que no está relacionado mucho con nuestra iglesia. Nosotros sabemos que por alrededor de los años 321, 320, se metió en la iglesia a través de un emperador llamado Constantino, que dijo que el domingo, a partir de ese momento, ahora sería un día santo, y así es como se ha practicado. Y la gente cuando tú le cuestionas por qué adoran el domingo, ellos no saben que fue porque Constantino lo puso. Ellos no saben, ellos se van allá más atrás y ellos dicen, no, es que Cristo resucitó. Pero no hay base bíblica. A eso es lo que queremos llegar en esta semana. Sí. Que lo que Babilonia impone, lo impone por tradición, no porque tenga un sustento bíblico. Ellos dicen, no, porque es que Dios resucitó ese día. Pues sí, resucitó. También murió el viernes. Así es. Y no porque murió el viernes, lo hacemos el viernes. Entonces, todo lo que hacen, no hay una base bíblica. No existe una base bíblica en eso. Así es. Y vemos como eso todavía sigue imperando. Con algunos idiomas como el inglés conservan aún este significado del domingo, que Sunday. Es Sunday, el día del sol. Entonces ese cambio de adoración, como le dicen, no ha sido cuestionado desde entonces por la cristiandad, a pesar de que no tiene un apoyo bíblico. La salvaguardia contra el engaño. El verdadero día de reposo. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al ser dirigida por espíritus demoníacos, Babilonia ha engañado al mundo con su vino de doctrinas humanas. Eso que lo encontramos en Apocalipsis 18:2-3 y 14:8. Al mismo tiempo ridiculiza y persigue a la pequeña minoría que se atreve a seguir adorando a Dios en forma contraria a la mayoría. Apocalipsis 12:17. Eso está bien relacionado con Daniel 7:25. No sé si se van a recordar lo que dice Daniel 7:25, porque hasta eso, este poder, quien no está de acuerdo en lo que él enseña, ha tenido tal poder a lo largo de la historia que ha sido perseguidor del pequeño remanente que se ha empeñado en adorar a Dios como Dios obedece. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? Este sistema. Este sistema. Y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este texto, claro, hay que leer todo el contexto, todo el capítulo, pero aquí está haciendo referencia a un cuerno pequeño que representa a este mismo sistema, al sistema papal, que reinó por tiempos y medio tiempo, que son 1260 años, y nosotros ya lo hemos tocado aquí, que comenzó en el año 538. No. Se me está viendo la fecha ahorita, pero terminó en el 1798. Ajá, ahí terminó el poderío papal, el poderío. Y en esa etapa nosotros le conocemos como la Edad Oscura, que mató, persiguió. Y si usted hasta este momento no está muy relacionado con esto, quizás va a estar relacionado con lo que le voy a decir. La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, que perseguían a todo aquel que se guardaba de obedecer lo que aquí está, ¿verdad? Al 538, sí. En el 538 la Iglesia Católica comenzó a gobernar el mundo entero, y en el 1798 el obispo, el Papa Pío VI, que estaba celebrando ahí su misa, estaban en un aniversario en un mes de febrero, llegaron las tropas del ejército de Francia, ordenado por... Nosotros ya hemos estudiado de eso, ¿no? Llegó por órdenes de Napoleón y tomaron preso al Papa, y ahí como que la iglesia
recibió un golpe y quizás es donde comenzaron a aflorar todas las iglesias protestantes, que eventualmente se han ido uniendo nuevamente en puntos doctrinales con la iglesia madre. En resumen, hermanos, parece ser que los únicos que quedan protestando, entre comillas, somos nosotros. Y ya está cuestionable a veces algunos, porque algunos ya, hay algunas iglesias adventistas que ya también celebran todo lo mismo que celebra las iglesias paganas. La iglesia romana celebran Día de las Madres y cosas así, y eso pues a veces es un poco difícil tocar eso, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay muchas cosas que la iglesia ha infiltrado, ha regado en el mundo, y muchos lo han optado aún en nuestra iglesia. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras que aún si fuese posible serán engañados los escogidos. Serán engañados los escogidos. Esto a nosotros nos dice que tenemos que estar alertas y basar todo lo que nosotros creemos en las Sagradas Escrituras. Amén. Por esa razón el remanente fiel llama al mundo a adorar al Creador y anuncia la caída de Babilonia, que ha enseñado un falso día de adoración. Y es un engaño, como lo ha metido el enemigo, ¿no?, al mundo, y arrastrado pues a la gran mayoría. E incluso con Daniel capítulo 11 habla de un ataque al pueblo de Dios, al remanente, y habla de un ataque pues dice de mujeres, ¿va? Y no es de mujeres literales, sino justamente lo que habla ahí, que lo que es la ramera y pues todas las hijas de la ramera, a donde lleva todo esto, y cómo han adoptado prácticamente, como mencionaba Abraham, de lo que es el día de adoración. Lo que antes, digamos, o se protestaba, ¿no?, a raíz de todo lo que había sucedido, esta supremacía, la privación de la misma palabra de Dios. Pero ahora vemos que esto nuevamente va a ocurrir a través de las mismas profecías, como lo menciona. Y el engaño de Satanás viene aún mayor todavía, aún más disfrazado que antes. Y si fuera, digamos, a un punto más disfrazado, pero hoy en día creo que estamos viendo cosas más descaradas de Satanás, pero como dice el Espíritu de Profecía, que ha logrado cegar la vista, la mente de los hombres, que aunque está presentando abiertamente ahí el engaño, el hombre no es capaz de verlo. Y muchas veces se cita pues hasta a la misma Biblia, y aún viendo ellos, digamos, lo que menciona la palabra de Dios, aún así no logran ver lo que está ahí, ¿no?, las verdades que están en la palabra de Dios, y de que llevando esto a que Dios sí lo está presentando ahí en Ezequiel, y que el día de adoración, dice, es una señal, algo que identifica al pueblo de Dios, que hay de identificar al pueblo de Dios del resto del mundo, y de hacer la voluntad de Dios, que es una señal entre el hombre, dice, pues, y Dios, entre su pueblo y Dios. Y aún teniendo esto, hay personas que pues no lo miran así o no lo quieren ver así, sino más bien como excusar de lo otro. Tal vez puede ser por lo mismo que estamos tan acostumbrados, o el hombre o el ser humano está tan acostumbrados a las cosas que ofrece este mundo, a lo que ha introducido desde un principio, que empieza con el mismo Constantino. Constantino era un pagano y tenía su propia religión. Cuando él toma el mando, no como sacerdote ni como papa, a partir del 508, él empieza a introducir esto y corrompe el cristianismo. Y empieza a meter todo tipo de... todo lo que hacían ellos, dice, en sus templos, Constantino con su gente, lo empieza a meter adentro de la iglesia. Y ahora eso lo ha traído, o se ha regado por todo el mundo, y ahora el mundo lo mira tan normal, que incluso, como Abraham lo mencionaba, hasta de los mismos que profesamos hoy en día ser adventistas,
participamos en algún momento de estas festividades o adoraciones y tradiciones, que eso es lo que se empieza a meter desde allá, y que en un principio, a partir del 321, cuando se impone el día de adoración o el domingo como día de adoración, a raíz de ahí se empieza a meter también esto de los muertos, las flores a los muertos. ¿Y desde cuándo fue esto, el 321, hasta la actualidad? Hoy todavía se hace, y hoy todavía aún mayor las cosas. Se le hacen comidas y todo eso, según que para los muertos, y todavía la gente cree que cuando le llevan la comida ahí, que se comen lo que ellos llevan, lo que ellos prepararon. ¿Sí? Y que no solamente las personas allá afuera, sino que hoy en día hasta el mismo cristiano en ese día disfraza a sus hijos, los lleva a recoger dulces, no participa, dice, a lo mejor de los alimentos que hacen, porque son alimentos hechos a los sacrificios o a justamente a eso, pero participa de lo otro. Y a veces excusamos, es que son niños. Y no saben. Sí, no saben, no podemos privarlo de esto, hay que, no tiene nada de malo. Pero no nos damos cuenta desde dónde se empieza a introducir, cuándo se empieza a introducir todo esto en el cristianismo, no solamente en el mundo, sino en el cristianismo, y que en lugar de llevarnos a acercarnos a Dios, nos está llevando más lejos de Dios, nos va separando poco a poco de Dios, hasta un punto que le llegamos a ver normal. ¿Y qué de malo tiene? Y dice un predicador laico ahí, famoso, que predica con fuego, dice él nomás, dice, ¿y qué de bueno tiene? ¿Va? O sea, la respuesta por decir, ¿qué de malo tiene? Bueno, ¿y qué de bueno tiene? ¿Cuánto nos beneficia? ¿Cuánto nos santifica? Y a pesar de esto, el sábado sí nos santifica, porque Dios lo bendijo y lo santificó. Así es. Iglesia y Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios hacen sus milagros para engañar al mundo. Para engañar, el mundo se lanza a su conflicto final. Ya estamos en un conflicto y es final. Al mismo tiempo el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido, pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo es firme en compromiso. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Un llamado a la obediencia, porque Lucas 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y con esto estamos llegando a la parte final de esta lección. El pueblo de Dios no está compuesto solo por el remanente que se mantiene fiel a las enseñanzas bíblicas. La gran mayoría está dentro de Babilonia. Wow. Y son los que van a venir a conformar nuestras filas, dice el Espíritu de Profecía. No son conscientes de estar adorando a Dios en el día incorrecto, ni de que están aceptando como verdad los engaños de Satanás, como la inmortalidad del alma. Están, vamos a decirlo, son ignorantes a lo que está pasando en ese sistema de adoración. Por eso necesitan que alguien les enseñe su rol y les invite a salir de Babilonia, que les enseñe que transgredir la ley de Dios, incluido el mandamiento del sábado, es pecado. Ahora, ¿será que nosotros estamos dándole el sonido certero a la trompeta? Ahí está el detalle. Y todos los fieles deben recordar que la obediencia es solo un reflejo de la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y del dominio del pecado. ¿Amén? ¿Nemías? Sí, Ezequiel 20:20 está ahí, dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y vemos que esto del sábado no es cosa que nosotros la hagamos por nosotros, o cosa que nosotros nos la hayamos inventado, y que la adoración no solamente aquí de ahora en este tiempo, porque si en algo la mayoría cree que Dios va a venir, que Cristo va a venir, y que habrá una tierra nueva y todo esto, pero aún en la eternidad, la palabra de Dios dice que seguiremos adorando en sábado, ¿sí? Con Dios, con Cristo, juntos. La diferencia ahí es que ya no estaremos como estamos ahora, ¿verdad? Ya habrá terminado todo el mal, no habrá más engaño,
Pero más sin embargo es ahí la importancia del mensaje de los 3 ángeles. Es ahí la importancia de este mensaje. Y una de las cosas que menciona el Espíritu Profecía, la mensaje del Señor, que dice que ahora debemos, o cuando hay un tiempo en el que viene un adormecimiento espiritual. Y un adormecimiento espiritual que es de temor prácticamente. De temor o preocupante, de una forma en que todos dormiremos, dice, como lo menciona la misma parábola ahí de las vírgenes, y solo los que hayan estado ahí buscando diligentemente, haciendo un esfuerzo como sobrenatural, sobre esfuerzo humano, buscando, dice, buscando la verdad, y meditando en la palabra de Dios, son los que se levantarán después de ese adormecimiento. Cuando viene ese despertar, viene el tiempo de proclamar más directamente, dice, la ley y el sábado, de levantar en alto la ley de Dios, con el cual somos llamados a hacer esto, pero más sin embargo, aún a pesar de que conocemos y sabemos esto, y muchas veces hay como oposición, ¿no?, a levantar esto, a exaltar la ley de Dios y el sábado, pero más sin embargo va a suceder. Y cuando nosotros, porque nosotros somos los llamados, nosotros somos ese tercer ángel, y somos llamados a presentar este mensaje, nadie más lo va a venir a presentar, ni siquiera lo de allá afuera, nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de ese mensaje, cuando se empieza a proclamar este mensaje, entonces dice, el pueblo de Dios, la gran mayoría del pueblo de Dios que se va a salvar, que está allá afuera, se dará cuenta de la verdad, a raíz de esta predicación, escuchará la verdad, y aceptará la verdad, dice, y vendrá a formar parte del remanente, pero vendrá con mucho más fe que el que está hoy día dentro de la iglesia. Así es. ¿Sí? Y viene para dar el último mensaje de amonestación al mundo, prepararnos, pasar todos juntos hasta que Cristo venga, estar ahí, pero más sin embargo, hoy más cuando debemos meditar más en la palabra de Dios y presentar este mensaje, y más aún lo que nos ha de identificar, o lo que nos identifica como pueblo de Dios, y que será prácticamente el toque de queda, que es lo que va a hacer separación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven, los que quieren estar con Dios y los que estarán con Satanás. O sea que 2 preocupantes, o que nos debería preocupar realmente lo que es no solamente cristiano, sino prácticamente todo ser humano, porque todo ser humano tendrá que decidir en ese momento, en la imposición, que así como la hizo Constantino allá, la volverá a hacer, pero ahora la hace entre Estados Unidos y el papado, que Estados Unidos está ahí, y lo vamos a ver también como vamos avanzando en la elección, y que él le hará la imagen a esa segunda bestia, a esa primera bestia. Así es. ¿Sí? Y le viene la imposición, y justamente, o sea, para que abramos más los ojos, y justamente tiene que ver con el mismo día de adoración que el mundo adora. Gracias. El llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen es salir por fe. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y el dominio del pecado, y así como la fidelidad de Israel a la ley. Nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Así que, hermanos, debemos vivir una vida piadosa, dar testimonio en quien hemos creído. Y con esto pues concluimos esta lección muy bonita, que también no nos alcanza el tiempo, es una gran lección. Y los invito, amigos, hermanos, que nos acompañen en las siguientes lecciones, que es el sello de Dios y la marca de la bestia, la primera parte. Hay 2 partes, así que una lección que va a estar muy interesante. Los invito a que nos sigan acompañando. Gracias, hermanos. Gracias también a AdventView por hacer esto posible en las instalaciones de Queenan. Que Dios los bendiga.